Estoy hablando de las carreteras de nuestro país, a propósito, por supuesto, de este periodo vacacional, pero algo que no es exclusivo de estos tiempos o de estos periodos, sino un tema que está latente a lo largo del año. Yo saludo con todo gusto a Víctor Valdivia Moreno, él es analista económico, con quien vamos a hablar de las pérdidas económicas que tiene la falta de mantenimiento y la inseguridad en las carreteras. Víctor, muchas gracias y buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues me parece que los datos respecto a las pérdidas económicas que tiene la inseguridad en las carreteras, pues sí son fáciles de registrar, sobre todo aquellas que van directamente con el transporte de carga, porque las diferentes asociaciones, cámaras, etcétera, las documentan sus propias pérdidas, se juntan los datos y se reflejan. Pero hablando de las pérdidas económicas, de la falta de mantenimiento, pues yo buscaba datos por ahí y nos daban muchos datos respecto a cuántos accidentes, cuántas muertes, pero me parece que el tema económico pues pasa inadvertido en materia de cuánto nos cuesta, no solamente como familias, Víctor, sino como país. Bueno, es que este es un tema bastante difícil. Efectivamente, la estadística, la 4T se ha caracterizado por manejar una estadística bastante particular, no tenemos tanta información como antes. La transparencia no es algo que se le dé a esta administración y no es algo que el presidente Obrador entienda muy bien. Cuando hablamos de muertos solamente por accidentes, cuando yo estaba checando para esta plática el anuario estadístico de colisiones de carreteras federales del Instituto Mexicano del Transporte, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, es un órgano interno, simplemente me estaban platicando de que el año del 2021, este año todavía no se cierra la estadística, fueron 3.298 personas muertas y 8.227 personas lesionadas solamente por accidentes que se pueden adjudicar a problemas de mantenimiento en carreteras. Esto va costando más de 80 millones de dólares solamente en esta parte de los daños. Pero cuando empezamos a revisar los datos y empezamos a ver cómo está incrementándose, estamos hablando que tenemos que va de la mano con una disminución del presupuesto para el mismo año de casi el 30%. Para ser exacto, fue del 28%. Entonces, que significa alrededor de 10,000 millones de pesos menos. Entonces, estamos hablando que esta austeridad republicana le ha costado solamente en accidentes a particulares más de 80 millones de dólares, así lo tienen, está la estadística, y más de 3,000 muertos. Además, lógicamente, de los costos de incremento en el transporte por cuestiones de seguros, primas de seguros, por cuestiones de desabasto, por cuestiones de tardanza, etcétera. Ya que cuando hablamos con distintas cámaras, podemos llegar a distintos elementos que nos comentan que solamente por cuestiones de bloqueos, de robos, pérdidas por más de 2,000 millones. Y es así como lo tenemos. O sea, este ha sido un año bastante bajo, comparado con el 2018. Vamos a quitar el 2019 y el 2020 por la pandemia. Y nada más empezamos con el 21-22, comparado con el 2018, el último año del sexenio de Peña Nieto, sí estamos por abajo, cerca de un 20% en cuestión de mantenimiento. O sea, la caída fue tremenda. Y curiosamente, el 2019 se empezó con una campaña muy fuerte de mantenimiento, que corría más de 26,000 millones de pesos, pero ahorita, actualmente, para el 23, solamente, para el año que entra, solamente hay presupuesto para poder hacer mantenimiento de 16,000 millones. Recordemos que el último año de Enrique Peña Nieto, el mantenimiento fueron 18,000 millones. O sea, no estamos ni cerca. Y todavía el año pasado fue de 13,000 millones. Vamos, para un país como México, con las condiciones que tenemos climáticas, con el cambio climático, con el impacto de las lluvias, huracanes, sismos, etcétera, con todo lo que podemos hablar, con el impacto del cambio climático, este presupuesto para carreteras es una risa. Pero es parte también de lo que tenemos de estos programas de recortes presupuestarios. Y esto se ha traducido en un mayor gasto en todo sentido. O sea, en una mayor siniestralidad, por supuesto. Claro, que hay quien defiende al gobierno federal señalando que más del 90% de los accidentes que se dan en las carreteras son derivadas, y también con cifras oficiales, son derivadas de la falta de pericia o de falta de responsabilidad de los usuarios, que no es propiamente del estado de las carreteras, de la señalización. ¿Qué le contestaría a estos que defienden
a las administraciones gubernamentales? Es que les recordamos que, vamos, hasta el momento de emitir una licencia para conducir, tendría que haber suficiente presupuesto para poder hacer un examen a esta persona para saber si sabe conducir o no sabe conducir un automóvil, para empezar. Que sería obligación del Estado. Si el Estado te cobra para darte un permiso de manejo es porque va a verificar que efectivamente sepas manejar. Recordemos que fue el presidente Andrés Manuel, cuando fue jefe de gobierno, el que dio las licencias para manejar de manera vitalicia, sin importar si la persona empezaba a tener problemas de visión o problemas de cualquier índole de salud. Segunda, en el caso de los camioneros, en el caso de las personas que manejan trailers y camiones de transporte, por ley tendría que haber médicos que estén revisando su estado de salud, que estén revisando sus condiciones para manejar, y los mismos han decaído. Si bien en el 2015 se dan más de 900 revisiones, actualmente también ha decaído por el mismo recorte presupuestal. Entonces, culpar que la gente no sabe manejar se convierte en una... Exactamente, se convierte en un chiste. Hay que estar verificando todas estas cuestiones, hay que estar revisando, y es parte de los programas y parte de los consensos. Aquí, ¿cuál es el problema que tenemos? Actualmente, por lo mismo de que está faltando verificación, por lo mismo que estaba faltando presupuesto para estar revisando en carreteras, para estar revisando los choferes, su estado de salud, sus condiciones, el peso de los camiones, el tonelaje que están manejando, hace que sea prácticamente muy difícil, porque se necesita mucha pericia para manejarlo. No es igual manejar un camión de media tonelada que manejar un camión de 2,5 toneladas. Suena muy sencillo, pero es un cambio dramático. Por supuesto y curiosamente lo hemos visto cómo se han disparado. Mira, simplemente en 2020 tuvimos 11.400 colisiones. Actualmente en el 2021 fueron 15.000 y para el 2022 incrementaron el número de colisiones. De lesionados también se fue incrementando. Nos está pasando como el tema de la inseguridad, Víctor, que cada año cierra como el de mayor siniestralidad, y así ha pasado en los últimos años, y decimos, lamentablemente se van bajando los presupuestos, pero va subiendo la cantidad de accidentes. Y estamos hablando de accidentes, pero si nos vamos y sumamos a todas estas pérdidas económicas que nos describías, si sumamos a todo esto las pérdidas que deja la inseguridad en las carreteras, pues prácticamente, yo decía, son 277,000 millones de pesos las pérdidas que se registran a través de la Canacar, por ejemplo, 1.85% del PIB, son enormes para el país. Sí, totalmente. Y también la parte, por ejemplo, de la parte de los aseguradores, nos hablaban de 2.213 millones de dólares, la cifra más grande del último lustro, y máximo registrado se acerca al máximo del 2016, que fue de 2.533. O sea, sí es un gasto brutal, y aparte también es un gasto que se traslada al bolsillo de los consumidores. También va a haber muchos defensores que dicen, no, es que es mejor estar dando apoyo social que invirtiendo en carreteras, pero se les olvida que al momento que aumentan el costo del traslado por las penas convencionales de los seguros, por las primas de los seguros, por el incremento del mantenimiento a los camiones, porque también hay muchos vehículos que tal vez no sufren accidentes, pero sus llantas, su suspensión, podemos hablar de todo el equipo, sufre daños en carreteras de mal estado. Entonces, todo ese costo adicional de transporte se va incrementando. No por nada tenemos estos años con la inflación más alta y sigue creciendo. Y la inflación principalmente en que se dio en alimentos. Recordemos que el 94% de todo lo que se produce a nivel nacional se traslada por carreteras. Entonces, sí es un incremento de costos que está impactando en toda la sociedad, en todo sentido, tanto en los costos de producción como en los costos de alimento, como en la seguridad misma de las personas. Y culpar que la gente no sabe manejar, perdón, pero es una infantilada. Claro. Aquí algo importante que estás tocando y que me parece importante ampliar rápidamente antes de que se nos coma el tiempo. El tema de que se señala que los robos a los transportes de carga, dice mucha gente, pues finalmente son mercancías aseguradas, entonces pues si se los roban, pues ni modo, al fin entra el seguro. Y aquí hay que ser un poquito más visionarios y más inteligentes y pensar que ese costo lo terminamos pagando nosotros, los consumidores, Víctor. Así es, porque efectivamente al momento en que incrementan los costos de robo, los seguros van a incrementar sus primas. Entonces, asegurar una carga sale mucho más caro. Mira, ha habido momentos que en el despacho hemos estado platicando con exportadores e importadores, y algo que nos comentan es que en algunos camiones tienen que meter carga extra. Vamos, si les piden 10,000 piezas, meten 10,500, 11,000 piezas, porque saben que en algún momento los van a robar y van a empezar a tomar robo hormiga del transporte durante las inspecciones y demás retenes y demás elementos que van a parar. Estos costos no le cuestan a la empresa, eso es una estupidez.
Al final, todos los costos de producción siempre se trasladan al comprador final, o sea, el público. Entonces, estos accidentes, al final del día, los vamos a terminar pagando nosotros, no las aseguradoras. Y otra, ¿Qué pasa con las mercancías que se roban cuando un transporte tiene algún accidente? Es muy común en México, lamentablemente, ver que se accidenta un tráiler cargado de cervezas, de manzanas, de cualquier mercancía que tú quieres, y inmediatamente viene la rapiña. ¿Qué pasa con todo esto? Este es un problema muy grave porque en algunos casos, cuando hemos estado platicando con municipios y con estados, nos llegan a comentar que hay bandas criminales que dañan la carretera, se dedican a hacer hoyos, a hacer baches, entre otras muchas cuestiones, precisamente para generar accidentes, quitando letreros y demás para que los camiones se volteen y salgan estos grupos que a veces ni siquiera son del municipio, pero están esperando el accidente, e iniciar la rapiña y empezar esta venta de manera ilegal. Hay ocasiones cuando realmente el accidente ocurre y es gente del municipio, la gente apoya y lo levanta, ayuda al camión a quitar los materiales, pero también hay bandas que están detectadas y hay un reporte del 2019 de Comunicaciones y Transportes que habla de todo esto que estamos platicando y lo ponen como un factor de riesgo. Está documentado por la misma Secretaría, no estamos inventando la nivel negro. Sí. Y es precisamente estas bandas que destruyen las vías porque no hay seguridad, no hay cámaras y hacen estaques. Perdón, ¿me decías? Sí. Nada más, porque me tengo que ir a pausa, pero una respuesta breve. ¿Ves complicidad de parte de las autoridades en la inseguridad en las carreteras? No, veo que por culpa de tantos recortes y por una malentendida autoridad republicana están afectando a la población. No quiero pensar que son cómplices de la delincuencia, pero sí estoy viendo una mala administración pública. Muy bien. Víctor Valdivia Moreno, analista económico, gracias por tu tiempo y tu análisis. Un abrazo de feliz año. Gracias a usted por la invitación. Feliz año. Hasta luego.